Amén. Bueno, este día vamos a continuar compartiendo nuestro ciclo de mensajes, hablando ahora acerca de las cualidades de corazón que el Señor está buscando en nuestras vidas. Oremos para que el Señor nos bendiga con su palabra. Padre Santo, aquí estamos agradecidos una vez más, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás en nuestras vidas, Señor. Gracias, poderoso Dios, fiel y verdadero es tu nombre. Aquí estamos, Señor, dispuestos, Señor, a ser ministrados por tu Espíritu. Oramos para que esta palabra, Señor, venga a nuestras vidas a, primero, confrontarnos, Señor, luego a fortalecernos. Bendito Dios, anhelamos que esta palabra también traiga consuelo y esperanza a nuestras vidas, Dios, porque todo es lo que tu palabra puede hacer en nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Dios busca un corazón genuino. Espero que usted haya dispuesto ese corazón para el Señor este día. Espero que usted diga, yo tengo ese corazón que busca genuinamente al Señor. Vamos a compartir un pasaje de la palabra, bueno, muchos, pero empezamos con este en 1 Samuel, capítulo 4, versos 2 al 4. Simplemente como contexto, compartirles que los filisteos eran una nación que estaban permanentemente en pelea, en lucha, en guerra contra los israelitas, contra el pueblo de Dios. Eran un tremendo dolor de cabeza para los israelitas. Y aquí vamos a ver lo que nos dice la Escritura en estos pasajes. Dice que los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a 4,000 hombres. Cuando el pueblo, volviendo al campamento, dice, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines, Jofní y Finés. Los dos hijos de Elí resguardaban en Silo el arca del pacto de Dios. Vamos a examinar estos pasajes que acabamos de leer para entender cómo fue la condición del corazón de aquellos hombres y cuál es la condición de nuestro corazón también en este tiempo. Dice que estaban en plena batalla y aquel día los filisteos mataron a 4,000 israelitas, 4,000 del pueblo de Dios. Y ellos estaban obviamente turbados, estaban muy confusos aquel día. Entonces dijeron, ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos ha abandonado? En lugar de examinar sus corazones y decir, ¿qué estamos haciendo mal? Ellos le cuestionaron a Dios, estaban cuestionando la fidelidad de Dios. ¡Wow, Dios! Algo está pasando mal contigo. Es el sentir que tenían ellos. Poquito parecidos a nosotros estos israelitas, ¿no les parece? Porque cuando nos viene cualquier situación difícil en la vida, cualquier problema en la vida, ¿qué hacemos? Cristianos, ¿qué hacemos? Usualmente empezamos a cuestionar la fidelidad de Dios. Dios, ¿por qué estás permitiendo que me pase esto? ¿O por qué permites que me esté aconteciendo esto a mí? En este caso, los ancianos de Israel creían que estaban bien con Dios. Creían. Ellos no le preguntaron al Señor, no le dijeron con humildad, con sinceridad, Dios, ¿será que hay algo malo en mí? ¿Será que estoy haciendo mal delante de ti? ¿Alguna situación o alguna área de mi vida no está en orden delante de ti, Señor? No, ellos buscaron la raíz del problema en cosas externas. Entonces pensaron, tenemos que traer el arca del Señor. Recuerdan que el arca representa la presencia del Señor. Estamos nosotros siendo derrotados por el enemigo porque estamos sin el arca de Dios, estamos luchando sin la presencia de Dios. Entonces dijeron, bingo, ya sabemos cuál es la respuesta para esta situación. Esta es la respuesta. Sigamos examinando lo que le aconteció al pueblo de Israel. ¿Era verdaderamente esta la situación? ¿Era este el verdadero problema? Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 4 versos 5 al 11. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció.
Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que era el pacto, el arca del pacto del Señor que había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento. ¿Qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos liberará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas, e hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron 30,000 israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Jofní y Finés, los dos hijos de Elí. Wow, hasta aquí yo sé que muchos están confundidos. ¿Qué es lo que pasó? Ellos no invocaron la presencia de Dios, no trajeron el arca, pensando que el problema era que el arca no estaba, por eso ellos estaban siendo derrotados por el enemigo. Aquel día, por cierto, que llegó el arca hasta el campamento de los israelitas, dice que era impresionante el júbilo de los israelitas. Tanta era la alegría, el grito de alegría porque el arca del Señor, que representa la presencia del Señor, estaba en medio de ellos y ellos gritaban de júbilo, se alegraban, se regocijaban en el Señor, tanto que los filisteos escucharon y se atemorizaron. ¿Por qué ese pueblo de Dios está tan gozoso y tan alegre? Amén. Estos filisteos paganos tenían más temor de Dios que el propio pueblo de Dios. Dios ha venido al campamento de los hebreos, decían. ¿Quién nos liberará del poder de Dios? Ellos sabían lo que Dios había hecho resguardando a su pueblo. Ellos se habían noticiado lo que Dios había hecho al faraón. Ellos sabían lo que había acontecido con ese mar rojo y dónde quedaron los carros del faraón. Ellos sabían todo eso y estaban atemorizados aquel día. Pero ellos dicen que se dijeron unos a otros, esforcémonos para ir a la pelea porque no queremos ser esclavos de los hebreos. Y aquel día derrotaron 30,000 israelitas. Y de paso capturaron el arca de Dios. Impresionante. Sin el arca mataron 4,000 y con el arca 30,000. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo en el corazón de estos hombres? Es simplemente importante examinar la Escritura. Para nosotros, la Escritura es lo más importante. La Escritura es la pauta para caminar cada paso de nuestras vidas como cristianos, como personas y como iglesia, amados hermanos. Y en la Escritura vamos a examinar muchas pautas importantes este día. Ellos estaban en una situación confusa, ellos no estaban entendiendo lo que estaba pasando, porque básicamente trataban de ver el problema no dentro de sus corazones, sino fuera, externamente. Ese es el problema de muchas personas, que tratan de encontrar la raíz del problema afuera y no dentro de ellos. Aún en los propios matrimonios, el problema es ella, digo yo, pero realmente el problema puede estar aquí adentro. El problema usted como esposa dice, es él, mi esposo es el problema. Pero el problema usualmente está dentro de nosotros. Y es allí donde tenemos que buscar la raíz del problema y examinarnos a nosotros mismos. Podemos hacer mucho ruido, podemos gritar, saltar, danzar de alegría, pero si no hay un corazón genuino delante de Dios, nada sirve. De nada aprovecha. No quiero decir que no dancemos, porque aquel día el pueblo de Dios, cuando supo que el arca llegó al campamento, se gozaron, danzaron, gritaron de alegría. Esto es bueno, amados. Tenemos que nosotros tener expresiones de alegría, tenemos que danzar para el Señor, tenemos que gritar como dice la palabra. No está malo, no está mal definitivamente esto. Amén. La alabanza es un tiempo de regocijo, es un tiempo de celebración, es un tiempo de fiesta.
Y en la fiesta nadie está con la cara larga, ¿verdad? ¿Cómo eran sus vidas? ¿Cómo eran las actividades de ustedes que hacían, las fiestas que frecuentaban? ¿Cómo se portaban en una fiesta? ¿Llegaban ahí con la cara larga, enojados, molestos? No, ni bien sonaba la música. Toda esa situación tal vez que estaban atravesando de tristeza se les iba completamente y empezaban a danzar, a gozarse, a alegrarse. Si eso lo hacíamos sin Dios, ¿cuánto más ahora con Dios en nuestras vidas? Amén. Este es un tiempo de celebración. Eso es lo que significa tiempo de celebración. Y tenemos que celebrar. ¿Qué es lo que celebramos? Celebramos a un Dios vivo y resucitado. ¿Qué más celebramos? Celebramos que nosotros antes estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Razón suficiente o no para celebrar? Por supuesto que sí. Pero no podemos sustituir los actos, las actividades, las cosas que hagamos simplemente teniendo un corazón que no esté en línea con Dios. Podemos hacer muchas cosas, estas cosas no son malas. Podemos hacerlas, pero asimismo nosotros no seremos aprobados por Dios si nuestro corazón no está correcto delante del Señor. Amén. ¿De qué sirve hacer bulla? Porque aquel día gritaron tanto, dice que la tierra se estremeció. Imagínense si todos juntamos nuestras voces y gritamos gozosos. Yo sé que los vecinos van a enterarse. Algo está pasando en aquel lugar. La gente de pronto se apercibirá que algo está pasando en este lugar. Pero ¿de qué sirve gritar si nuestro corazón no está bien delante del Señor? La palabra, como les digo, nos enseña acerca de nuestras acciones delante de Dios. ¿Cómo tenemos que alabarle al Señor? El salmista, simplemente para ir con un pasaje al Salmo 30 y demostrarles bíblicamente lo que les estoy diciendo, él expresaba así, Salmo 30, versos 11 al 12, él decía, tú cambiaste mis lágrimas en danza. Ese salmista era tremendo. Un danzador delante de Dios, pero impresionante. Decía, tú cambiaste mis lágrimas. Claro, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Lleno de problemas, de lágrimas, de dolor, de angustia. Pero el Señor cambió tu vida, puso un nuevo corazón en tu corazón. Ahora eres una nueva criatura. Y como David puedes decir, tú cambiaste mis lágrimas en danza. Amén, amados. Me quitas la tristeza, me rodeas de alegría para que cantes salmos a tu gloria. Señor, mi Dios, no puedo quedarme callado, siempre te daré gracias. Esa era la actitud de David. El problema no es la expresión externa, sino la actitud interna del corazón. Amén. Porque Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Este tiempo estuvimos hablando mucho acerca del corazón. Es que realmente el corazón es lo más importante para Dios. Dios está todos los días buscando gente que tenga un corazón bueno para Él, un corazón genuino delante de Él. Si tenemos un corazón de apariencia y engaño, siempre seremos derrotados como aquel tiempo el pueblo de Israel estaba siendo derrotado. Dijeron, el problema es que el arca no está en medio de nosotros. Trajeron el arca y peor fue la mortandad. Se gozaron, danzaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Tal vez esa es la situación que nos está pasando a muchos de nosotros como cristianos. Pero si yo hago esto, hago lo otro, hago todo lo que los demás hacen en la iglesia, participo de todas las cosas. ¿Qué es lo que me está aconteciendo? ¿Qué es lo que me está pasando? Algo está pasando. Y no, seguro que me está pasando esto porque estoy fallando algunas otras cosas externas. Y queremos remediar las cosas de esta manera, no buscando el problema dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. El problema no es la expresión externa. Amén. Dios no quiere que tú lo busques simplemente con un corazón de apariencia. No aparentes nada. Sé genuino delante del Señor. Si tu corazón no es genuino, si no es sincero delante de Él, nada va a funcionar en tu vida. El problema seguirá, la situación de angustia seguirá, el enemigo seguirá también atormentándote como los filisteos atormentaban a los israelitas. Si no tienes un corazón genuino, ninguna de las cosas que hagas en el nombre de Dios será bendecido por Dios. Amén. Podemos hacer muchas cosas en el nombre de Dios, pero si nuestro corazón no está genuinamente rendido delante de Él, nada sirve, de nada aprovecha.
El arca representaba la presencia del Señor y supuestamente los israelitas hicieron lo correcto en buscar el arca del pacto de Dios. Pero no, había algo más que estaba mal en ellos, en su proceder. Ellos dijeron, el arca nos va a proteger. Pero la mortandad fue mayor. Amados, el cristianismo no se trata de usar fórmulas ni métodos. Amén. El cristianismo se trata de vidas rendidas genuinamente delante de Dios. El cristianismo se trata de entregarnos por completo a Dios. El cristianismo se trata de comprometernos totalmente con Dios. El cristianismo se trata de establecer un matrimonio, un pacto con Cristo Jesús y de serle fieles a Él todos los días de nuestra vida. Amén, amados. Todo lo que necesitamos para estar bien con Dios es arrepentirnos de todo corazón y entregarnos sinceramente delante de Dios. No de apariencias, amados, sino genuinamente, sinceramente. Dios está buscando tu sinceridad. Dios conoce tu vida. Él conoce lo más profundo de tu ser. Tú no puedes engañarle a Dios. A mí puedes aparentar algo. A mí puedes engañarme, pero a Dios no. Amén. Entre nosotros vivimos a veces esas apariencias. Pero a Dios no le podemos engañar. Dios anhela tu corazón. Y Él anhela tu corazón, ¿sabes para qué? Para transformarlo, para cambiar, para hacer de ti esa nueva criatura. Para eso está buscando tu corazón. Y la única manera en que Dios puede transformar tu vida es cuando tú dejes la apariencia y lo busques a Él genuinamente. Muchos cristianos están buscando las bendiciones de Dios y eso es bueno. Que busquemos las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones no van a llegar a tu vida hasta que tú genuinamente te rindas delante de Él. Amén. No busques bendiciones si no estás dispuesto a despojarte del pecado. No busques las bendiciones si tú no estás dispuesto a entregarle genuinamente tu corazón a Dios. Dios no te va a bendecir. Estarás derrotado, estarás viviendo una situación difícil como aquel tiempo los israelitas estaban viviendo. Tiempos de confusión, tiempos de derrota, tiempos de oscuridad en sus vidas. Llevaron el arca del pacto de Dios como un amuleto, pensando que así Dios les daría victoria. Y muchas cosas que hacemos nosotros como cristianos, estamos queriendo usar como amuletos. Aún podemos orar, alabar a Dios, pero si en esa oración no estamos reconociendo genuinamente, sinceramente nuestro corazón delante de Dios, esa oración es en vano. Podemos alabar, levantar nuestras manos, arrodillarnos, danzar, hacer todo lo que sea, pero si no lo hacemos de corazón, es en vano. Amén. Estas no son fórmulas. A ver, haciendo esto me va a ir bien. No. El cristianismo, como os digo, el cristianismo, amados, no se trata de fórmulas, no se trata de cosas que hagamos. ¿Se dan cuenta que la religión oficial imita muchas cosas de lo que nosotros los cristianos hacemos? La clave está en que estos cristianos tienen una alabanza alegre, entonces también le meten una alabanza alegre. Hacen estas cosas, hacen retiros, también hagamos. No se trata de cosas externas, se trata de corazones genuinos delante de Dios. Amén. Se trata de eso, amados hermanos. Dios está buscando corazones genuinos. Podemos hacer diferentes cosas, pero si no rendimos nuestra vida y nuestro corazón a Dios completamente, al 100%, nada va a funcionar. Seguiremos en derrota, seguiremos en confusión. ¿Cómo Dios puede bendecirte si sigues viviendo en pecado? Si lo que aborrece más Dios es el pecado. Amén. ¿Cómo puede Dios bendecirte? Pero tú tienes que estar dispuesto a despojarte del pecado, estar dispuesto a decirle, Dios, reconozco que soy un hombre pecador, reconozco que soy una mujer pecadora. Quita de mí este pecado. Amén. Sin un corazón genuino no pasará nada. Nada, nada, absolutamente. Dios no podrá hacer nada en tu vida. Por eso necesitas rendirle tu corazón completamente al Señor. Cuando le rindas, Él va a transformar tu corazón y te va a dar un corazón nuevo. ¿Saben qué corazón va a poner en tu corazón? El corazón de Cristo. Entonces tú podrás amarlo, entonces tú podrás ser totalmente diferente. Entonces sí podrá tu corazón agradarle al Señor completamente. Sigamos con este pasaje de la historia. Dice en 1 Samuel capítulo 7, versos 3 al 4.
Después de aquel tiempo tan difícil para Israel, de aquella derrota tan grande que estaban experimentando, después de todas las fórmulas que hicieron ellos, finalmente el profeta Samuel los lleva a una confrontación. Dice así, 1 Samuel 7, 3 y 4. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Qué joyita de pueblo que tenía Dios, ¿verdad? Danzaban, gritaban, decían viva Dios, arriba Jesús, qué sé yo. Pero ¿qué pasaba en sus corazones? Estos eran unos idólatras. De boca para afuera alababan al Dios de Israel, pero su corazón estaba rendido a los Baales, a Astarot, sirviendo a dioses que no son dioses. Qué tremenda situación, amados. De boca para afuera nosotros también podemos decir te amo Dios, te alabo Dios, mi vida es tuya. Podemos decir muchas cosas, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas? ¿O nosotros también tenemos Baales, tenemos Astarot, tenemos nuestros ídolos, tenemos nuestros dioses? Estamos poniendo a cualquier cosa en nuestra vida por encima de Dios, y esos son los falsos dioses de nuestras vidas. Ya les dije un día, compartí ampliamente acerca de esto, tu esposo puede ser tu Dios, tus hijos pueden ser tus dioses, tus padres pueden ser tus dioses, cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios, esos son tus dioses. Pero Dios dice, el Señor, el Creador de los cielos y la tierra, dice que Él quiere ocupar el primer lugar en tu vida. Eso significa rendirle nuestras vidas con sinceridad, eso significa que nosotros nos rendimos genuinamente delante de Él. Y aquel día Samuel los llevó a ellos, si se arrepienten ustedes y dejan esos dioses falsos, el Señor les va a dar la victoria sobre sus enemigos. Así son. Las bendiciones del Señor siempre son condicionales. Amén. Tú cumples tu parte y yo hago lo mío, dice el Señor. Tú te despojas de los Baales, te despojas de tus dioses, el Dios de la diversión, el Dios del entretenimiento, el Dios del materialismo en una sociedad como la que vivimos. La gente tiene sus dioses muy bien identificados. La gente está viviendo así. Y lamentablemente los cristianos entramos a la misma onda de ellos. También adoptamos a estos Baales como nuestros propios dioses. Y vamos en la misma carrera que ellos. Miren lo que tenían los israelitas. Aquellos que le reclamaban a Dios y le decían, ¿por qué, Señor, permites que los filisteos nos derroten? Estaban reclamándole, cuestionándole a Dios, pero ¿qué había en su corazón? Había tanto paganismo e idolatría. Y la razón por la que ellos estaban siendo derrotados era por su propia condición, por su propia miseria espiritual. Y es una situación tan real en todo el tiempo, amados. Ellos pensaban genuinamente que estaban bien con Dios. Ellos estaban viviendo un autoengaño. Ellos decían, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo alabo, yo doy mis ofrendas, entonces todo está bien en mi vida. Lo que nosotros los cristianos decimos, pero no examinamos nuestros corazones. Y esto es realmente complicado. Llevaron el arca del pacto hasta su campamento, pero en su corazón ellos estaban adorando a dioses falsos. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Ellos dijeron, traigamos la presencia de Dios. Pero eso era de boca para afuera, porque en su corazón no estaba la presencia de Dios. Qué importante, por eso Dios dice que lo que más le importa realmente a Él de parte de nosotros es el corazón. Amén. Es el corazón, no los formulismos, no las cosas que hagamos, sino nuestro corazón. Ya les decía que estos israelitas se parecían mucho a nosotros, o a los cristianos modernos de este tiempo, ¿verdad?
que vienen a la iglesia, pero su corazón está enfocado en el dinero, está en el Dios del placer, está en el Dios del afán de este mundo pasajero. Con los labios cantamos alabanzas a Dios, pero nuestra vida y nuestros hechos no glorifican a Dios. La gente no puede decir, este es verdaderamente cristiano. Vale decir, no pueden glorificar a Dios, porque nuestros hechos no glorifican a Dios. Y esa es la situación que estamos viviendo. Y esa es la situación que le preocupa a Dios. Y Dios quiere corregirnos, Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Una vez más te pregunto, ¿cómo quieres que te vaya bien si estás viviendo en idolatría? ¿Cómo quieres que te vaya bien? No te va a ir bien si estás viviendo en idolatría. ¿Cómo quieres que te vaya bien si no te despojas del pecado? Y sabes tú cuál es el pecado. Y sigues ahí atesorando ese pecado. Dios aquí trató primeramente con el corazón de su pueblo. Dios va a tratar también con nuestro corazón. Porque Dios está interesado en nosotros, en que crezcamos, en que cambiemos, en que genuinamente vivamos la vida cristiana que le honre a Él. Él va a tratar con nuestros corazones, Él nos va a llevar al punto de la confrontación. Aquí Dios los llevó a ese punto de confrontación. Trató con el corazón de su pueblo Israel. Y ellos en esta oportunidad respondieron bien. Porque dice la palabra que renunciaron a sus ídolos y sirvieron solamente al Señor. Amén. Eso es lo que Dios también está buscando de nosotros, que renunciemos a nuestros ídolos y que busquemos solamente al Señor y que le sirvamos solamente a Él, que le pongamos a Él en el primer lugar en nuestras vidas, pero no solamente de boca para afuera, sino en los hechos. ¿Saben lo que va a acontecer cuando hagamos tal cosa, pueblo de Dios? Dios va a hacer muchas maravillas en medio de nosotros. Amén. Dios va a derramar muchas bendiciones sobre su pueblo, sobre sus hijos. Leamos 1 Samuel, capítulo 7, versos 13 al 14. Cómo fue progresando esta historia. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel. Él cumple sus promesas. Así dice la palabra en 1 Samuel 7, 13 y 14. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo contra ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas liberaron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que les habían arrebatado desde Ecrón hasta Gat. Así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. ¿Qué pasó después de que ellos renunciaron a los ídolos falsos? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? Una vez que se despojaron, sacaron de su corazón toda la idolatría. ¿Qué les pasó? ¿Qué les aconteció? ¿Qué pasó, amados? El Señor les trajo la victoria sobre sus enemigos. Aquel pueblo que era la piedra en el zapato de Israel, Dios les trajo la victoria sobre sus enemigos. Eso es lo que va a acontecer cuando tú realmente limpies tu corazón completamente, cuando renuncies a todos aquellos ídolos que hay en tu corazón y le permitas a Dios entronarse en tu vida. Cuando tú le des el primer lugar de tu vida, el Señor te va a dar la victoria sobre tus enemigos. Él te va a hacer un hijo victorioso, Él te hará una hija victoriosa, Él te dará un matrimonio victorioso, una familia victoriosa, Él lo hará. Esa es la promesa del Señor. Este día tenemos que ser conscientes de que Dios es fiel. Al Dios al que le servimos es un Dios fiel. Pero tú tienes que renunciar a los ídolos de tu vida. Un ídolo es cualquier cosa que esté por encima de Dios. Cualquier cosa. Cualquier persona que esté por encima de Dios es un ídolo. Cualquier prioridad que esté por encima de Dios es un ídolo. Amén. Por eso, amados, trato domingo a domingo de exhortarles, decirles, vengan con fidelidad, busquen al Señor. Es que, pastor, tengo otra cosa. Me está diciendo usted, es que tengo otra prioridad, por eso no vengo a la iglesia. Eso significa que estoy poniendo mi prioridad por encima de Dios y Dios dice que lo sirvamos de corazón, que nos despojemos de los ídolos. Cualquier prioridad que esté por encima de Dios es idolatría. El Señor dice, sirve solamente al Señor y Él te librará de los enemigos y Él te dará la victoria. Amén. Y pon atención a esto. El enemigo no te afligirá entre tanto tú tengas un corazón rendido delante de Dios.
Entre tanto tú le sirvas solamente a Él, solamente a Dios, el enemigo no te afligirá. Sí, tendremos tentaciones, vendrán situaciones difíciles, pero no te va a afligir el enemigo. ¿Sabes cuándo viene la aflicción del enemigo? Cuando tú te apartas de Dios. Allí viene la aflicción del enemigo y el enemigo te derrota vez tras vez. Las veces que él quiera va a venir a tu casa, a tu familia, va a derrotarte permanentemente. Pero si tú tienes un corazón rendido a Dios, tendrás victoria sobre el enemigo. Dice la palabra que los filisteos no volvieron a entrar a territorio de Israel porque el poder de Dios estuvo contra ellos mientras vivió Samuel. Nunca más filisteos, libres, felices, finalmente pudieron vivir esa vida victoriosa porque el poder de Dios estará en contra del enemigo. ¿Cuántos enemigos? ¿Cuántas situaciones que surgen alrededor de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra familia? ¿Cuánto enemigo? Pero si tú estás con tu corazón derecho delante de Dios, el poder del Señor, dice, va a derrotar al enemigo por ti. Tú no vas a luchar las batallas, el Señor va a derrotar a tus enemigos. El poder de Dios estará contigo. El poder de Dios estará sobre los enemigos. El poder de Dios te guardará a ti, te protegerá del poder del enemigo. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor a propósito del poder de Dios? Que es más grande que aquel que está en el mundo. Vale decir, más grande que cualquier poder de Satanás. El poder de Dios es más grande. Por eso, si tú estás con Dios, ¿qué es lo que podrás temer? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Allí se va a hacer realmente realidad esa palabra del Señor. Pero si tu corazón está rendido delante del Señor, tú podrás decir, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Viene el enemigo, ¡paf! Igual que los israelitas, te da paliza. Y tú dices, ¿pero qué pasa? ¿No está funcionando esta palabra? Oh, por supuesto que no va a funcionar. Porque no es un karma, ¿no? No es una palabra que tienes que de memoria repetir y eso va a funcionar. No, las promesas de Dios son condicionales. Amén. Son condicionales. Ten un buen corazón, un corazón recto, fiel. Ponme en primer lugar y yo te protegeré sobre tus enemigos. El enemigo no hará nada en contra de tu vida, te dice el Señor. Absolutamente nada. Y podemos estar seguros en el Señor, vivir confiados y dormir confiados. ¿Cuánto territorio ocupó el enemigo en tu vida? Hasta este punto los filisteos habían capturado mucho territorio de los israelitas. ¿Cuánto territorio el enemigo ha capturado en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio, en tu familia? Lamentablemente en este tiempo el enemigo está robando mucho territorio. Lamentablemente muchos están siendo víctimas del enemigo. Y está robando. Y el enemigo, como dice la palabra, vino a robar, matar y destruir. Y está destruyendo familias, matrimonios, destruyendo, devastando vidas. Si tú te pones a cuentas con Dios, tú vas a restaurar todos aquellos territorios que el enemigo te robó. Amén. Y una vez más, aquí no es una oración mágica como aquellas personas que ponen, qué sé yo, en sus muros, te dicen, esta es la oración mágica, repite estas palabras y tendrás una familia victoriosa y tus hijos saldrán de los problemas de una y otra cosa. Basura. No es palabra de Dios. Parece que viniera de Dios, pero no tiene que ver nada. Confiesa, proclama estas verdades, repite, haz la oración y para que te funcione bien, pasa a 10 personas, ¿no es cierto? Entonces te funcionará esta oración. Brujería, amados. Basura del mundo, basura del diablo, nada tiene que ver con la palabra del Señor. Dios te dice, entrégame tu corazón completamente. Y yo te daré victoria sobre tus enemigos. Ríndeme tu corazón completamente y tú recobrarás aquel territorio que el enemigo te ganó, te despojó. Yo te devolveré. Amén, amados. Esa es la palabra del Señor. Por favor, dejen de participar de esas cosas, de reenviar esos mensajes pensando que les va a ir bien. Tu corazón es todo lo que el Señor quiere. Y ese corazón limpio hará que tengas victoria sobre el enemigo. El Señor te va a dar poder sobre el enemigo. Tú podrás vivir permanentemente y pisar la cabeza del enemigo. Amén. Esa es la victoria que el Señor nos va a dar a nosotros. Pero no es con fórmulas, no es con oraciones mágicas.
es con tu corazón recto delante del Señor, es cumpliendo la palabra del Señor. Solo podrás reconquistar el territorio del enemigo, aquel territorio más bien que el enemigo te quitó, te robó, lo que sea, cuando le sirvas a Dios con un corazón sincero. Así como Israel dice, se despojaron ellos con sinceridad, entonces Dios les trajo paz y recobraron todos los territorios que habían perdido a mano de los filisteos. Tú sabes cuánto territorio has perdido en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Tú sabes cuánto territorio has perdido. Dios dice que tú vas a recobrar, pero las promesas son condicionales, amados. Haz tu parte, haz lo que te corresponde y Dios te va a dar la victoria sobre tus enemigos. Amén. Pasó toda esta situación, los filisteos capturaron el arca del pacto de Dios. En aquel tiempo Saúl estaba reinando. Saúl era un hombre que vivía como muchos cristianos de ahora en apariencia. Él hacía supuestamente muchas cosas en nombre de Dios y eventualmente volvía vencedor de muchas batallas, pero su corazón no estaba en Dios. No le interesaba realmente tanto Dios, sino qué van a decir las personas de mí. La apariencia, eso era lo que más a él le preocupaba, la apariencia, aparentar ser un buen rey delante de su pueblo. Pero el segundo rey que vino, David, tuvo un corazón diferente. Y David un día preguntó acerca del arca, dijo a los ancianos, les dijo, ¿dónde está el arca? ¿Qué pasó con el arca? Entonces le respondieron que fue capturada por los filisteos. Y como este era un hombre que se deleitaba en Dios, que le gustaba realmente estar en la presencia, vivir en la presencia de Dios, armó su ejército y dijo, vayamos a recapturar ese arca, porque tenemos que traer de vuelta el arca que representa la presencia del Señor, tiene que estar en Jerusalén. Y así fue como dice la palabra en 2 Samuel capítulo 6, vayamos hasta allí, versos 3 al 9. Dice que sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba sobre una colina, y la pusieron sobre un carro nuevo al que iban guiando Uzá y Ahío, los hijos de Aminadab. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales de madera de haya y de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá, y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el arca del Señor hubiera dado muerte a Uzá. David tuvo entonces temor del Señor y se preguntaba, ¿cómo puedo pensar en llevarme el arca del Señor? Algo pasó aquel día. David estaba trayendo el arca del Señor en un carro, dice, alado por bueyes. Y David y el pueblo del Señor que estaba con él se alegraban, danzaban, estaban felices, contentos, decían, estamos llevando nuevamente el arca que representa la presencia del Señor hasta Jerusalén. Y se gozaban y se alegraban. Y estaban genuinamente ellos con un corazón sincero delante del Señor. Y estaban haciéndolo todo esto de buen corazón para el Señor. Pero algo pasó aquel día. Entre tanto que el corazón de David rebosaba de adoración a Dios, de pronto tropezaron los bueyes y el arca estuvo a punto de caerse, y este hombre llamado Uzá puso la mano y cayó fulminado, murió al instante. Entonces esto trajo turbación al corazón de David, trajo confusión. Tenía su corazón confundido ese momento. Pero este hombre, como les decía, era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y no se quedó en el punto de la frustración. No se quedó allí. Él empezó a indagar qué es lo que pasó, qué es lo que aconteció, qué hicimos mal. Entonces fue al libro de la ley. Fue a la ley a indagar qué es lo que él y el pueblo de Dios estaban haciendo mal. David no se quedó de brazos cruzados.
sino fue a buscar en la palabra de Dios, en la ley de Dios, la respuesta. Imagínense las cosas que podemos estar atravesando nosotros. Estamos buscando, ahora sí, pastor, ahora sí he decidido entregar mi vida a Dios completamente. Ahora sí voy a seguirlo a Él con un corazón, pero totalmente entregado a mi Dios. Y de pronto viene una situación familiar o en tu propia vida o de trabajo, y de pronto eso crea confusión en tu vida y dices, pero pastor, si yo he decidido entregarme completamente al Señor, si he decidido vivir ahora sí una vida recta, ¿qué es lo que está aconteciendo? Es importante que sigamos examinando, porque hay cosas que podemos estar haciendo mal nosotros. Y cuando fue a la ley encontró lo que dice la palabra en Números capítulo 4, verso 15. Dice, cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los utensilios y haya de mudarse el campamento, vendrán después los hijos de Coat para llevarlos, pero no deberán tocar ninguna cosa santa para que no mueran. ¿Qué es lo que hizo Uzá aquel día? Tocó esa cosa santa. ¿Y qué pasó? Murió. Murió. La ley dice, no lo hagas, y él lo hizo. ¿Por qué? Por desconocimiento de la ley. ¿Cuántas veces ustedes que llegaron a este país se enteraron de la ley cuando ya tenían la infracción encima? Es que yo no sabía. Bueno, lo siento. De hoy en adelante tienen que saberlo, porque esto es algo que le duele. Además viene la multa, la infracción, ¿verdad? No porque desconozcamos la ley se nos va a pasar por alto la falta. Por eso Dios demanda de nosotros, su pueblo, que seamos un pueblo conocedor de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Amén. No es suficiente ahora la sinceridad de nuestro corazón. Aquel día el rey David junto al pueblo estaban haciendo las cosas con sinceridad. Es el punto de partida la sinceridad, dijimos. Es importante la sinceridad, pero no es suficiente. Con sinceridad y con verdad. ¿Y qué verdad? La verdad de la palabra de Dios. Así es como nosotros tenemos que vivir en nuestras vidas. Vayamos entonces a 1 Crónicas, capítulo 15, versos 12 al 15. Dice así la Escritura. Y les dijo, ustedes son los principales padres de familia de los levitas. Y aquí está David, una vez más, en un momento muy crucial de aquel deseo profundo que tenía en su corazón de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Empieza a hacer las cosas correctas conforme la ley, conforme él había indagado en la ley de Dios. Entonces les dice, ustedes los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense ustedes y sus hermanos y lleven el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debimos hacerlo. Los sacerdotes y los levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel, por medio de las barras. Los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, conforme a la palabra del Señor, y tal como lo había ordenado Moisés. ¿Cómo llevaron el arca en la primera instancia? En su buen ingenio. Dijeron, bueno, vamos a transportar en un carro. Y que no sea cualquier carro, este tiene que ser un carro 0 kilómetros, un carro nuevo. Y así, un carro nuevo estaba llevando el arca, pero no era lo que Dios había establecido de esa manera. Por mucha creatividad que ellos tuvieran de transportar el arca, por mucho ingenio que tengan, ¿saben qué? Dios no quiere definitivamente que hagamos las cosas a nuestra manera. No quiere que innovemos las cosas nosotros. Él quiere que hagamos las cosas a su manera, a la manera que Él ha establecido las cosas en su palabra. Amén. No podemos reemplazar la ley de Dios por nuestro ingenio, amados. No podemos reemplazar la palabra de Dios por nuestras buenas intenciones. No podemos reemplazar la palabra de Dios por nuestra sabiduría humana. No va a funcionar, nos va a ir mal.
En esta oportunidad ellos hicieron lo correcto. ¿Y cómo tenían que transportar? Sobre los hombros. Así estaban los sacerdotes. Ahora sí, haciendo las cosas no a su manera, sino a la manera de la palabra de Dios. A la manera que había establecido la ley de Dios. Podemos tener un corazón sincero y buenas intenciones, pero si hacemos las cosas de manera inapropiada, nos va a ir mal. Tal vez en este mismo punto usted está preguntándose, ¿por qué me está yendo mal esto en la vida? ¿Por qué esta situación no me está saliendo? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto estoy como que golpeándome con esta pared? ¿Por qué no puedo avanzar más de este lugar? No es suficiente un corazón sincero. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Y aquí podemos ver el cuidado de Dios. Dios no te va a permitir hacer las cosas si tú no estás realmente haciendo las cosas de manera apropiada. Dios cuida nuestro corazón. A veces permite que pasemos situaciones difíciles. A veces permite que vengan esas pruebas difíciles para que tú te des cuenta lo que hay en tu corazón. Amén. Y tú le dices, ¿por qué permite, Señor? Dios te dice, porque te amo. Porque si no te amara, no trajera esta dificultad a tu vida. Porque si no existiera la dificultad, tú no te darías cuenta de lo que está mal en tu corazón. Es por eso Dios trae muchas situaciones a nuestras vidas, para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo mal, de qué es lo que estamos haciendo y que no esté de acuerdo a la palabra del Señor. Porque si hacemos las cosas y las hacemos no de acuerdo a la palabra del Señor, no nos va a ir bien. Amén. Este día estamos hablando acerca de dos cosas importantes. Uno, tener un corazón sincero y genuino delante de Dios. Y dos, hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. David entendió que la manera de trasladar el arca era de esta manera, una vez que indagó la ley del Señor. Una vez que se puso a escudriñar la ley del Señor. Así que, amados, no basta con la emoción. Dios demanda obediencia a su palabra. Amén. No basta con cantar alabanzas, debemos hacerlo de todo corazón. Y lo que dice la palabra, debemos alabarle al Señor en espíritu y en verdad. En espíritu, nos está hablando acerca de la sinceridad de nuestro corazón, pero también en verdad, de acuerdo a la verdad de la palabra del Señor. Dios está demandando una iglesia que no le alabe solamente de boca para afuera, sino que lo haga de todo corazón. No basta decir que somos cristianos, tenemos que entregarle nuestra vida por completo a Dios. No basta simplemente hacer muchas cosas que nosotros nos hemos acostumbrado desde el día que llegamos al camino del cristianismo. Hacemos muchas cosas por rutina, vivimos nuestra rutina. Pero Dios no quiere esa rutina, Él quiere que le adores en espíritu y en verdad. Él quiere que le dediques realmente tu corazón, genuinamente, sinceramente al Señor. Que no vivamos una vida religiosa, porque la vida religiosa es cumplir simplemente con las obligaciones y punto. No, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu vida, Dios quiere tu alma, Dios quiere tu ser entero. Este día quiero invitarles a que se pongan en pie, amados hermanos, amada iglesia. Este día también quiero invitarles a que pasen a este lugar, a entregarle delante del altar, a depositar su corazón como una ofrenda. La ofrenda de olor más grato para el Señor es el corazón. ¿Cuántos este día quisieran correr delante del Señor? Pero no lo hagan porque la esposa le dice, vamos, pasemos. No, hágalo cada uno por convicción personal. ¿Cuántos quisieran dedicarle delante del altar su corazón a Cristo? Consagrarle su corazón a Cristo. Tal vez tú estabas caminando mucho tiempo en el camino del Señor, estás alabando, estás haciendo muchas cosas, pero tu corazón estaba en otra cosa. Este día te invito a que pases a entregarle tu corazón genuinamente al Señor, a rendirle tu corazón, a decirle, Dios, este día te entrego mi vida entera, te entrego mi corazón, Señor.